Bien, chicos, tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a la Academia CEPREMUNI. Hoy día en Historia Universal vamos a desarrollar lo que es el Imperio Bizantino y el Islam. Si nos preguntasen, profesor, acerca de la definición o concepto acerca del Imperio Bizantino, ¿cuál sería la mejor respuesta? Bueno, diríamos pues que fue un estado feudal centralista en el cual pues se formó sobre la base del Imperio Romano de Oriente, en el cual pues va a recibir mucha influencia de la cultura greco-romana y también de la cultura árabe. Observen aquí por favor el mapa. Hay que recordar pues que el Imperio Bizantino ocupó importantes territorios, Europa, Asia, el norte de África, y que obviamente este imperio controló pues la península balcánica, como ustedes pueden apreciar aquí en esta parte. También controló pues la península de Anatolia, esta zona de aquí, lo que ahora es Turquía, Palestina, Egipto, y hay que recordar pues, que en su máximo esplendor ocupó pues todo el norte de África y la península itálica. Esto fue obra pues de gran Justiniano, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el origen del Imperio Romano de Oriente o el Imperio Bizantino? Bueno, surgió pues como consecuencia de una crisis política y la decadencia del esclavismo romano. Recordemos pues que en el año 330 Constantino funda Constantinopla sobre la antigua colonia griega de Bizancio. Y en el año 395, Teodosio divide pues el imperio romano entre sus dos hijos, Honorio, que va a establecer el imperio romano de Occidente y que cae en el año 476 a mano de los bárbaros, y luego tenemos pues a Arcadio, que va a asumir el control del imperio romano de Oriente y que va a subsistir por 1000 años más. Recordemos pues que el imperio romano de Oriente o el imperio bizantino cae en el año de 1453. Ahí está, muy bien, perfecto. Entonces, importante. Ahora, muchos dirán, profesor, ¿y cómo es que el imperio romano de Oriente o el imperio bizantino ha logrado pues prevalecer? Claro, mientras que el imperio romano de Occidente cae en el año 476 jóvenes a mano de los bárbaros, el imperio romano de Oriente va a mantener pues la unidad política. Para muchos dirán, profesor, ¿y cuál va a ser en este caso la, la razón por el cual el imperio bizantino logra prevalecer por 1000 años más? Uno de ellos es que tenía un poder centralizado, jóvenes. El grupo dominante, pues, sin duda, es la que le permitió tener, mantener, bueno, a diferencia, pues, del mundo occidental o de Europa occidental, el imperio bizantino pudo mantener un poder centralizado gracias, pues, a la fuerte jerarquía de sus cargos públicos. Pero también la otra institución que permitió esta unidad fue el cristianismo. Fue un elemento unificador para el imperio bizantino, ya que va a permitir pues la cohesión ideológica para enfrentar pues la expansión del Islam, que en ese momento pues estaba asolando Europa. Es importante resaltar que si bien es cierto la actividad más importante fue la agricultura, porque claramente pues estamos viendo acá la implementación del sistema feudal tras el colapso del Imperio Romano de Occidente, el comercio también fue fundamental. Es más, Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, jóvenes, fue el eje de dicha actividad. Fue prácticamente un puente comercial entre Europa y Asia. En el ámbito social había un grupo dominante, es cierto, estaba conformado por la monarquía, el clero, los terratenientes, y por otro lado tenemos los sectores sometidos, los sectores populares, artesanos, siervos, esclavos, etcétera. ¿Por qué se dice, profesor, que el Imperio Bizantino fue la síntesis, perdón, el sincretismo cultural? Porque combinó importantes elementos culturales de diferentes pueblos, los árabes, los persas,
y todas aquellas demás culturas del lejano oriente. Eso es fundamental siempre tomar en cuenta. Ahora bien, con respecto a los gobernantes, el Imperio Bizantino ha tenido extraordinarios monarcas, emperadores, el propio Arcadio, que fue el primer emperador soberano hijo de Teodosio, Teodosio II, que firma la paz con los persas, y evitar pues el flagelo de los hunos que constantemente pues invadían Roma de Oriente. Pero el que más va a destacar, sin duda, jóvenes, es sin duda Justiniano. Fue el más importante emperador de Bizancio, ya que él lo llevó a la mayor expansión territorial y cultural. Si ustedes han visto el mapa anterior, justamente es obra de Justiniano. Su territorio lo expandió hasta llegar a Europa y el norte de África. Lamentablemente, tras la muerte de Justiniano, el Imperio Bizantino pues empieza a perder sus territorios y entra en un estancamiento y, y un decaimiento tremendo. Algo que siempre vamos a tomar en cuenta de Justiniano es que él crea el Corpus Iuris Civilis, es decir, el cuerpo del derecho civil. No es otra cosa que una recopilación de todo el derecho romano que comprendía, por ejemplo, el Códex, o también llamado Código Justiniano, que era una especie de compendio de todas las constituciones imperiales de Roma. Tenemos pues al Digesto, o también llamados Pandectas, que es una recopilación pues, de las obras de los jurisconsultos romanos. Tenemos a las Institutas, que es un manual jurídico para los estudiantes de Derecho. Y por último tenemos a las novelas, que son nuevas constituciones promulgadas por Justiniano. En cuanto a sus manifestaciones culturales, profesor, ¿qué es lo que mayormente el Imperio Bizantino resalta? Sin lugar a dudas, jóvenes, en sus mosaicos. Por ejemplo, los más importantes monasterios y catedrales bizantinos, ahí pues se realizaban figuras uniendo pequeñas piezas de vidrio, cerámica o piedra, como las que ustedes pueden apreciar aquí, por ejemplo. Observen. En cuanto a arquitectura, de hecho, pues destaca la Catedral de Santa Sofía. Ahí está. Miren acá su famosa y enorme cúpula, por ejemplo. Es sin duda pues una de las catedrales con mayor superficie del mundo. Cristiana para poder convertirse en un templo musulmán. E incluso Constantinopla cambia de nombre, se va a llamar Estambul. Te pregunto, ¿Estambul es la capital de qué país? ¿Quién podría responder a ver esa pregunta? La capital de Turquía. Muy bien, muchas gracias. Claro, ¿no? Entonces, profesor, volviendo nuevamente a Justiniano, usted me quiere decir que el emperador Justiniano logró pues consolidar su poder con pleno respaldo del alto clero, de los militares y los nobles. Claro que sí. Fue necesario, obviamente, tener el respaldo de estas instituciones para prevalecer su poder. Lamentablemente, con el paso del tiempo, los demás emperadores, como por ejemplo Constantino IX, Alejo I, o el último, ¿no? Constantino XI, hay que recordar que justamente durante su reinado el imperio pues llegó a su fin, con la caída de Constantinopla. Los muros del imperio bizantino, o los muros, perdón, de Constantinopla caen a manos de los turcos otomanos. Constantinopla fue saqueada.
Hola, hola. Ahora sí, profesor. ¿Qué pasó? A ver, ya, voy a volver a repetir. Ya parece que hay algún problema acá en el micrófono. A ver, él está comentando pues que el Islam es una religión monoteísta fundada por el profeta Mahoma en el siglo VII, que claramente estaba bajo la influencia pues del judaísmo y el cristianismo. Pero ¿qué significa Islam, profesor? Significa pues sumisión a Dios, a Alá. ¿Y cómo se llaman sus creyentes? Musulmanes o muslim, que significa los resignados. Y así como el judaísmo tiene pues su libro sagrado y los cristianos también, que es la Biblia, pues el Islam tiene pues también su libro sagrado, es el Corán, ¿no? Observen por favor su medio geográfico. El Islam pues se origina en la península arábica, acá, como ustedes pueden apreciar, en el actual Arabia Saudita. ¿De acuerdo? Ahí está, ¿no? Y obviamente durante tiempos del Imperio Bizantino y el Imperio Carolingio, el Islam pues empieza a expandirse, ¿no? Domina pues casi todo el cercano y Medio Oriente, el norte de África y conquista la península ibérica. ¿Cómo está conformada, profesor, su organización económica? Claro que sí, lo vamos hoy día a ver. Bueno, aquí pues se desarrolló Yemen, que es sin duda un lugar donde había un ambiente adecuado para el cultivo, a diferencia de otros sectores de la península arábiga que era mayormente desértica. Pero hay que recordar pues que también aquí existía un importante desarrollo comercial, en la cual pues se ex- había un intercambio de productos entre Oriente y Occidente. Este comercio fue ahora sí creo, sí, no sé si se me escucha ahora sí. Sí, profesor, ahora sí. Sí, un problema ahí, bueno, un poco de problemas técnicos acá. Bueno, rápidamente les voy a volver a repetir, ¿no? En cuanto a su organización económica, hay un desarrollo agrícola, principalmente en la zona de Yemen, en la parte sur de la península arábiga, pero también se dedicaban pues al comercio para poder intercambiar sus productos entre Oriente y Occidente. Para ello pues era importante la participación de los mercaderes, los peregrinos que transportaban sus productos a través del desierto utilizando los camellos, ¿no? Esas grandes caravanas pues que en la cual permitía pues el desarrollo comercial. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, veamos un poco cómo estaba organizada la estructura social. Bueno, hay que recordar pues que la economía o el sistema económico en la cual se basaba el Islam era muy similar al feudalismo europeo. Claramente pues vemos una clase dominante que en la cúspide estamos viendo a la burocracia islámica, es decir, los principales autoridades del Islam. Tenemos a los latifundistas, es decir, personas que tenían grandes extensiones de tierras. Tenemos pues a los grandes comerciantes, los mercaderes, que también pues tenían un importante rol en esta estructura social. Y tenemos pues a la clase dominada, ¿no? A los muslim, que es un pequeño, que es el pueblo musulmán,
a los mabalíes, que son extranjeros que van a convertirse al Islam, y por último tenemos a los esclavos, que de hecho pues estos esclavos eran extranjeros, porque según la religión del Corán, un musulmán no puede esclavizar a otro musulmán. Eso también es importante siempre tenerlo en cuenta. Muy bien. En cuanto a su organización política, era una burocracia político-religiosa, como ustedes pueden ver en su pantalla. Estaba pues representada en primer lugar por el califa, que era pues un representante, un líder político y espiritual. Tenemos al Mexuar, que era un consejo consultivo del califa, y a su vez este Mexuar está dividido pues entre la administración provincial a cargo del emir o valí, que era un importante funcionario de un determinado territorio, que con el tiempo pues va a tener un poder importante que incluso va a tratar pues de separarse del califato original, ¿no? Van a formar pues sus propios califatos, su propio estado, por así decirlo, ¿no? Autónomo. Y tenemos por otro lado pues a la administración central, encabezada por el gran visir, que era pues el primer ministro, y también tenemos pues, al resto de los ministros, ¿no? Los visires, que va a cumplir una función importante en el imperio islámico. Imperio, por así decirlo, por tema más que todo ideológico, ¿no? Porque como estructura, como Estado no lo fue, ¿no? Más bien fueron un conjunto de estados que cada uno va a luchar por prevalecer en un determinado lugar. Tenemos al diván, que era el tesorero real, y tenemos al Cadí, que era pues, el juez que va a aplicar la ley musulmana, ¿no? La ley islámica, como ustedes pueden ver ahí. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver un poco sobre su proceso y desarrollo histórico, jóvenes. ¿Cómo era la península arábiga antes de la llegada del Islam? Aquí tenemos pues dos importantes periodos, ¿verdad? Tenemos pues el periodo preislámico y el periodo islámico. A ver, este es la Arabia pues antes de Mahoma, ¿no? En la península arábica, jóvenes, predominaba el politeísmo y el panteísmo. Es decir, los árabes adoraban pues a diferentes ídolos, de las cuales el que más destacaba era la piedra de la Caba, una piedra negra que según la tradición fue forjado por Abraham y su hijo Ismael. Ahora, esta Caba era muy venerada en la ciudad de la Meca, un lugar donde se concentraba el centro comercial y económico, en la cual, gracias a las ofrendas de sus peregrinos, se va a convertir pues en una ciudad poderosa que estaba a cargo pues de los sumos sacerdotes, de los comerciantes coreishitas principalmente. Mahoma, luego de amasar una importante fortuna, decide homogenizar ideológicamente al pueblo árabe para así asegurar su predominio comercial. Por tal razón, Mahoma pues plantea que Alá le entregó un nuevo mensaje a través del arcángel Gabriel, ¿no? Ese era el concepto ideológico que él tenía en su discurso. Claro que al difundir pues su doctrina, Mahoma pues va a ser perseguido, ¿no? Por las autoridades de la Meca, en especial por los comerciantes coreishitas, que veían amenazado pues, que se sentían amenazados ante las nuevas formas de, de entender el mundo árabe bajo un solo Dios. Pero el problema pues no era el monoteísmo o las posturas del Islam, sino que eso perjudicaba a los corechitas económicamente, porque ahora pues los creyentes ya no iban a ofrendar a la piedra de la cava, sino pues a Alá. Bueno, mmm, como mencioné, Mahoma pues al difundir el Islam, esta doctrina en la Meca, va a ser perseguido pues por los comerciantes corechitas. Mahoma va a tener que huir de la Meca a Yatrib, en la cual pues fue rebautizada con el nombre de Medina. Profesor, ¿y por qué es importante este acontecimiento? Este acontecimiento, jóvenes, se conoce como la Égira, que marca pues el inicio de la era musulmana. Claramente eso te van a preguntar en cualquier examen de admisión. Ahí están.
En el periodo islámico van a surgir tres importantes califatos, jóvenes. El califato llamado perfecto u ortodoxo, que va a surgir entre el año 632 y 660, justamente después de la muerte de Mahoma, ¿no? Ahí van a establecer pues su capital en Medina. ¿Y quiénes gobiernan en este califato? Gobierna pues en este caso eh, los parientes de Mahoma, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali. En este califato es donde se inicia la expansión musulmana, a través pues de la llamada Guerra Santa, o también llamado Yihad. Y en ese califato, en ese periodo, se redacta el Corán. Ahora, también en este califato pues se produce un cisma, una división. Surge los chiitas y los sunitas. Profesor, ¿y por qué? Porque los chiitas creían que quien debe continuar gobernando el califato son los parientes de Mahoma. Por ejemplo, el caso de Ali. De ahí justamente proviene el término chiita. Chiita significa los seguidores de Ali. Pero por otro lado había otros musulmanes que decían que no, que el califa debería, o el sucesor de Mahoma debería pues salir del consejo, de esta asamblea que iban a realizar los importantes miembros del Islam, a la cual pues ese consejo se llamó Sunna. De ahí viene el término sunita. Y hasta el día de hoy, jóvenes, chiitas y sunitas siempre no llegan a un acuerdo. Están ahí siempre con rencillas, etcétera. El califato omeya es importante porque eran tiempos donde aquí pues se desarrolla un importante proceso de gran expansión territorial. Prácticamente logran controlar toda África del Norte, invaden la península ibérica, y si no fuera por Carlos Martel en la batalla de Poitiers, los musulmanes también habrían tomado el corazón de Europa. El califato abásida es importante porque va a ser un periodo de gran desarrollo comercial, jóvenes. Al final este califato cae pues a manos de los turcos selyúcidas, pero también aparecen otros califatos autónomos, como el califato de Córdoba y también pues el califato de Fatimí en Egipto, por ejemplo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más tenemos, profesor? ¿Qué más nos podría hablar acerca de... Bueno, vamos a hablar un poco sobre las manifestaciones culturales. Empecemos, por ejemplo, con la arquitectura. Tenemos a las mezquitas, que son templos, la alcazaba, fortalezas, alcázar, palacios. En cuanto a literatura, pues destaca La Mil y Una Noches, cuya principal protagonista pues es Sheresade, ¿verdad? En cuanto a ciencias, ellos crearon el álgebra, también se nutrieron de importantes aportes, ¿no? En trigonometría, geometría, pero son creadores del álgebra, sin lugar a duda. Desarrollaron la alquimia, que es la base, pues, para el surgimiento de la química. En cuanto a medicina, pues, han hecho importantes estudios de anatomía, cirugías. Ellos añaden, pues, el término farmacopia, ¿no? Ellos utilizan jarabes justamente para aliviar los males. Son los primeros en utilizar esos términos. Y en cuanto a filosofía, pues sin duda destaca pues la figura de Averroes y Avicena, que se inspiran bastante pues en la cultura griega o en la filosofía griega. Ahí está. Muy bien, chicos. Vamos entonces a desarrollar nuestras primeras preguntas de este tema. Luego vamos a un pequeño descanso, ¿de acuerdo? Para luego pues continuar con historia del Perú. ¿Sí, chicos? ¿De repente alguna preguntita hasta aquí sobre el tema de hoy, jóvenes? Muy bien. A ver, dice,
La alianza entre la Iglesia Católica y el Reino Franco fue vital importancia para los católicos, ya que le permitió, a ver, esta alianza entre el imperio, entre el Reino Franco, a ver, ¿qué permitió? Expandir la fe católica por el mundo entero y así otorgar la salvación eterna de sus fieles, seguir el mantenimiento de su poder político, ideológico y acrecentar sus propiedades económicas, luchar mejor contra la herejía, desarrollar los principios del cristianismo y cohesionar a los fieles en el amor al prójimo. ¿Cuál crees que sería la respuesta ahí? Podría ser seguir manteniendo su poder político e ideológico y acrecentar sus propiedades económicas. Correcto, esa es la respuesta. Muy bien, excelente. Muy bien. Continuamos. Una de las razones fundamentales que el papado tuvo para nombrar emperador a Carlomagno fue la simpatía que sentía por los pueblos germánicos, cuyo máximo soberano era precisamente Carlomagno. Claro que no, ¿verdad? El deseo de satisfacer las aspiraciones políticas y territoriales del reino franco, la profunda preocupación que sentía por la expansión del Islam, o la necesidad de obtener garantías para seguir conservando la soberanía sobre sus territorios que estaban en constante peligro. ¿Qué dicen, la C o la D? La necesidad de obtener garantías para seguir conservando la soberanía sobre sus territorios en constante peligro. Correcto, muy bien, excelente, perfecto. El Imperio Bizantino tiene sus orígenes en la división territorial del Imperio Romano. Los bizantinos han manifestado a lo largo de casi 1000 años su existencia. ¿Gracias a qué? A la dependencia total hacia el papado romano, el predominio de los aportes de la civilización persa, la influencia religiosa del mundo árabe o a la combinación de elementos provenientes de diferentes culturas, ¿no? Recuerden el La combinación de elementos claro, provenientes de diferentes culturas. correcto, ¿no? Recuerden el sincretismo cultural, ¿no? Muy bien, excelente. El Imperio Bizantino, que tuvo una duración superior a los 1000 años, fue importante para la cultura occidental, debido a que instauró la democracia, fundó la iglesia protestante, conservó los conocimientos greco-romanos o greco-latinos, o fue la cuna del cristianismo. ¿Tú qué dices? ¿Podría ser lo conservó los conocimientos grecolatinos? Claro, ¿no? Claro, eso fue, conservó pues el conocimiento greco-romano, greco-latino. Muy bien, excelente. Tras la cisma de Oriente, que significó pues el fin de la dependencia política de Bizancio respecto del papado romano, en el Imperio Bizantino se fue consolidando el pensamiento laico, la iglesia pentecostés, el protestantismo o la iglesia ortodoxa griega, que hasta el día de hoy La, existe. la iglesia ortodoxa griega. Correcto, ¿no? Ahí sí, el patriarca, ¿no? Ahí está, que es el máximo representante de esa ortodoxa. En su proceso de expansión, los musulmanes lograron ingresar a España tras el triunfo de la batalla de Guadalete en el año 711. Ahí pues recuerden que derrotaron a Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? Sin embargo, fueron derrotados por los francos en la batalla de Poitiers en el año 732 por Carlos Bartel, lo que significó el fin de la expansión islámica sobre Europa Occidental, la reafirmación de la dinastía carolingia, el fortalecimiento político de los reyes holgazanes o la recuperación política de los reinos bárbaros visigodos. Creo que se evita la pretensión de lograr tomar Europa, ¿correcto? Muy bien. Podría ser el fin de la expansión islámica sobre Europa Occidental. Así es, ¿no? Correcto, muy bien. Muy bien, muy bien. El mayordomo que dio golpe de estado a la dinastía merovingia, acabando pues con el dominio de Childerico III, el último rey holgazán. ¿Quién fue? Era el hijo de Carlos Martel y padre de Carlomagno. ¿Te Pipino el acuerdas? Breve. Pipino, ¿no? Pipino el Breve, ¿no? Muy bien, ahí está. Pipino el Breve, excelente. Los carolingios lograron tener pues un gran dominio territorial en Europa,
pues abarcaron los actuales territorios de Francia, Italia, Alemania, Suiza, Bélgica. ¿Esta gran expansión territorial fue obra de quién? ¿Quién fue el emperador del Imperio Carolingio? Carlos Martel. ¿Carlos Martel o Carlos Magno? Carlos Magno, ¿no? Carlos Magno, está muy bien. Muy bien, excelente. Cuando se refiere, pues, la pregunta de Francia, Italia, Alemania, es como una referencia, ¿no? Porque estos países no existían como tal todavía, ¿ya? Sino como referencia para más o menos tener una idea de los territorios que abarcó el Imperio Carolingio. Indique los enunciados correctos sobre la religión musulmana. A ver. ¿Islam significa sumisión a Dios? Sí. ¿Se debe peregrinar por lo menos una vez en la vida en la Meca? Sí. ¿Se prohíbe representar con rostro a Mahoma? Claro. ¿Se debe orar 5 veces al día? Sí, claro, se debe orar 5 veces al día. No hay que recordar, pues, que bajo las costumbres, pues, que tiene el Islam, es una obligación, ¿no? O un deber. Por ejemplo, esta oración de 5 veces al día se llama asalá, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí sería 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, la letra D. Indique los enunciados correctos con relación al desarrollo histórico árabe. La Égira es contemporánea al nacimiento del Imperio Wari. Bueno, la Égira más o menos se desarrolló allá por el año 622. Los Wari también se ubicaron por ese tiempo, ¿no? Entre el año 700, 900 después de nuestra era. Muy bien. ¿El califato ortodoxo tuvo como capital Bagdad? No, fue Medina, ¿sí o no? Todo ahí está mal eso. ¿Los omeyas invadieron la península ibérica? Claro, ellos, ahí pues se logró la mayor expansión territorial, ¿no? El mundo árabe, el mundo musulmán, perdón. O sea, hasta ahora la 1 y la 3 es correcta. La 4, con el califato Abbásida se produce el auge comercial y cultura árabe. Sí. Por lo tanto, la 1, la 3 y la 4 es correcta, ¿sí o no? ¿Cuál sería la respuesta? La letra D, La ¿no? letra D. Muy bien. Muy bien, excelente. Dentro de las principales características del territorio europeo durante los primeros años de la Edad Media, podemos afirmar que se produjo la decadencia de las ciudades, la tierra agrícola fue la principal fuente de riqueza, los pueblos bárbaros comenzaron a asimilar el cristianismo y la cultura romana. Bueno, sí se produjo la decadencia de las ciudades, la tierra agrícola fue la principal fuente de riqueza, claro, la 1, la 2 y la 3, ¿no? También la letra D. La última. Con respecto a la ubicación de Constantinopla en el estrecho del Bósforo, entre el Mediterráneo y el Mar Negro, indique qué le permitió realizar el Imperio Bizantino: conquistar la ciudad rusa de Moscú, propagar el judaísmo por toda Europa occidental, controlar las rutas comerciales claves entre Europa y Asia. Recuerden que Constantinopla fue un puente comercial, ¿no? Entre esos dos continentes. O unir la Iglesia Ortodoxa Oriental y la Iglesia Católica Romana. Controlar las rutas comerciales claves en Europa y Asia. Correcto, muy bien, excelente. Perfecto, muy bien, muy bien. Empezamos. Bien, jóvenes, continuando con la clase de hoy en Historia del Perú, vamos a hablar sobre el Virreinato del Perú y las reformas borbónicas. Profesor, ¿qué es el Virreinato del Perú? Si me preguntan en un examen de admisión, pues diría pues que es un sistema de gobierno de carácter colonial, ¿de acuerdo? Y creado, implementado pues por la corona española. ¿Con qué propósito, profesor? Con el propósito, pues, de tomar los recursos directamente, ¿no? Para tener un mayor control de los recursos económicos de estas tierras. Y pues el Virreinato del Perú, pues, duró pues casi 300 años, ¿no? Se implementó en 1542 y termina pues en 1824. Y durante ese lapso de tiempo gobernaron dos dinastías, los de los Habsburgos, por lo cual el Virreinato pues tuvo todo este territorio, y la de los Borbones, en la cual pues el virreinato del Perú se divide pues entre virreinatos de Nueva Granada, de La Plata y capitanías, ¿no? La de Caracas y la de Santiago de Chile.
¿Quién fue el rey que implementó o creó el virreinato del Perú? Fue creado pues por Carlos I de España o Carlos V del Imperio Romano Sacro Germánico. Del Imperio Romano, no, del Sacro Imperio Romano Germánico. En el año de 1542 a través de las 9 leyes de Indias. Con ello, pues los encomenderos perdieron el poder y el poder económico, y los funcionarios, pues, enviados por el Consejo de Indias, van a empezar a gobernar el Perú. Vamos hoy día ahora a estudiar un poco acerca de la organización política. Claramente, pues, vemos acá dos instituciones, ¿no? La administración metropolitana y la administración virreinal o colonial. Dentro, pues, de la administración metropolitana, claramente, pues, tenemos al rey, ¿no? Que es la máxima autoridad. Y que, como lo mencioné, pues, durante el virreinato, pues, hubo dos dinastías, ¿no? Lo de los Habsburgo, la casa de Austria, entre el siglo XVI y siglo XVIII, y de los Borbones, o Casa de Francia, entre los siglos XVIII y siglo XIX. Los reyes, pues, dictan las famosas reales cédulas, que justamente una de ellas es la nueva ley de Indias, ¿no? Que promueve, pues, o crea el virreinato del Perú. Bueno, en las nuevas leyes de Indias no solamente propuso la creación del virreinato de Perú, ¿no? Sino también la eliminación de las encomiendas y la supresión o la abolición del trabajo indígena, ¿no? Básicamente. El Consejo de Indias, jóvenes, es una institución que después de Rey es la más importante de la administración metropolitana. Pero ¿cuál es su papel más importante? Sin duda, administrar las colonias, preparar las leyes para que se apliquen en las colonias. Para tener un mayor control sobre sus dominios, enviaban visitadores, fiscalizaban a las autoridades virreinales e incluso realizaban el juicio de residencia a aquellas autoridades que habían luego de terminar su cargo, iban pues obviamente a ser sometidos a una investigación, a un pliego de preguntas. E incluso los mismos virreyes tenían que pasar por ese proceso. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más tenemos, profesor? Bueno, tenemos pues ahora a la administración colonial. Tenemos pues al virrey, que fue la máxima autoridad de la colonia. Tuvimos alrededor de 40 virreyes, todos ellos solamente provenientes de España. Entre sus funciones es presidir la Real Audiencia, elegir autoridades religiosas de menor rango, pero el propósito de su investidura es asegurar que todo lo que se extrae del territorio, que son las riquezas, los metales preciosos, lleguen a manos de la corona española, ¿no? Esa era su principal función. Tenemos acá otras instituciones, jóvenes, como por ejemplo la Real Audiencia, ¿no? Que fue el máximo tribunal de justicia, pero en la colonia, solamente superada por el Consejo de Indias. Ahora, la Real Audiencia, que estaba a cargo de los oidores, que son importantes magistrados, también podían asumir funciones políticas ante la ausencia del virrey, por ejemplo. Y eso ha ocurrido ante la muerte o ante la ausencia de un virrey. Tenemos también pues a los corregimientos, que es una especie de provincia que estaba a cargo de un corregidor, ¿correcto? Que justamente fueron que sustituyeron a las encomiendas, ¿no? Ellos se encargaban pues de cobrar el tributo, organizar la mita minera con el apoyo del cacique, pero estos corregidores, en vez de ser justos, ser buenas autoridades con los indígenas, fueron los más crueles en la época colonial. Por ejemplo, ellos realizaban los nefastos repartos mercantiles, que era pues obligarlos a los indígenas a comprarles pues productos lujosos, innecesarios y muy caros. Justamente una de las razones por la cual Tupac Amaru se revela en el siglo XVIII fue pues, por el abuso de los corregidores. Por eso que tras el término de la revolución, perdón, de la rebelión de Tupac Amaru II, los corregimientos fueron reemplazados por las intendencias, ¿no? Y estas intendencias, recuerden que a su vez luego se van a convertir en departamentos.
aunque actualmente ya no se le llama departamentos, ¿verdad? Se les conoce como regiones, ¿no? Regiones. Pero sobre los cabildos, ¿qué son? Ah, bueno, los cabildos se encargan pues de administrar los centros urbanos, ¿no? Las ciudades, cuyas autoridades del cabildo, ¿quiénes son? Los alcaldes y los regidores. Entonces es importante mencionarlo. Con respecto a la estructura social, claramente pues vemos una sociedad muy bien estructurada en función pues a los aspectos de origen racial, poder económico, e incluso de acuerdo pues a la actividad que cada individuo podría realizar en su vida cotidiana, ¿no? Mientras más te acerques o más utilices las costumbres occidentales españolas, tenías la opción de tener pues una mejor, eh, o tener en este caso una mejor posición social, por así decirlo, ¿no? Eso hay que tomar siempre en cuenta. Muy bien, muy bien. Ahora, eh, otro dato importante que quisiera yo destacar con ustedes es que justamente de acuerdo pues a estos aspectos que les mencioné, en la cual cada sector va a tener una determinada posición social, sin lugar a duda tenemos pues a las clases dominantes, que es la nobleza peninsular, que tuvieron los mejores cargos en la colonia, tenemos a la aristocracia criolla, a los caciques, luego más abajo tenemos a los criollos pobres, se les llama así porque eran criollos que provenían de familias no pudientes, que no eran de grandes dinastías, o sea, no eran familias adineradas. Tenemos a los mestizos, que en tiempo de la colonia fueron un importante sector social por la cantidad pues, de mestizos que había en esa época. Tenemos a los indígenas principalmente, algunos de ellos eran libres, otros pues se dedicaban a los trabajos forzosos, como es el caso de los mitayos, principalmente en la minería, en los talleres textiles. Los yanaconas eran pues indígenas que tenían un papel de servidumbre en beneficio de sus patrones, de los hacendados. Y por último tenemos a los esclavos traídos pues de África Occidental que también realizaban pues trabajos terribles y muy forzados. Esa es la estructura social de la época colonial, ¿no? En algunos libros, claro, colocan a esta estructura social en república, ¿no? República de españoles, república de indios, pero claramente pues bajo la jerarquía, aspiraciones que tenían ciertos sectores sociales, de hecho, pues la nobleza peninsular, la aristocracia criolla y caciques tenían mejores privilegios y oportunidades, sin lugar a duda. Y vamos ahora a la organización económica, jóvenes. Diríamos, pues, que algo que caracteriza bastante a la economía colonial era, pues, el monopolio comercial. Solo España podía comercializar con sus colonias, jóvenes. En ese tiempo había un concepto en el cual se priorizaba la acumulación de metales preciosos con la idea pues de que esto iba a garantizar prosperidad económica. Esa doctrina pues se llamó el mercantilismo, aunque en España se conoce esto como bullonismo, ¿de acuerdo? Bullonismo. Y habían instituciones que justamente controlaban el monopolio comercial, como es el caso de la Casa de Contratación de Sevilla, que velaba justamente por el monopolio comercial, y por otro lado tenemos al Tribunal Consulado de Lima, en la cual pues supervisaba las embarcaciones que iban obviamente hacia España o las que España venían hacia América, ¿correcto? Y también resolvían litigios comerciales. O sea, era un tribunal de justicia, pero en el ámbito del comercio marítimo. Y obviamente los que eran parte del Tribunal Consulado de Lima eran pues hombres acaudalados porque tenían el monopolio total. No habían otros puertos que competían con el Callao. Tenían a Portobelo y Cartagena, que eran puertos auxiliares, pero el puerto principal, sin duda, era el Callao. Vamos, a ver, profesor, si me pregunta cuál es la principal actividad económica, sin duda, pues la minería. Tenemos a la de Potosí, la más importante, que se extraía plata,
tenemos a la de Castro Virreina, ahí se explotaba o se extraía el azogue o el mercurio, que era importante para poder separar pues la plata de las impurezas, que sin duda pues son las más resaltantes, pero había muchas más, ¿no? La caicota, por ejemplo, en la cual se extraía oro. La minería de Cerro Pasco tuvo importancia, pero recién todavía, pues, digamos, allá por el siglo, finales del siglo XVII todavía, ¿no? A inicios de la colonia, todavía no era todavía relevante. Muy bien. Vamos entonces a continuar. Con respecto a los impuestos coloniales, tenemos al quinto real, por ejemplo. Pues, claro que nos pueden preguntar sobre el quinto real. Es un impuesto, pues, que la quinta parte pues, de los metales extraídos tenían que ir para la corona española. El alcabala, pues, era un impuesto por la compra y venta de mercancías. Es un impuesto que todavía existe, por si acaso, aquí en el Perú. Tenemos el almojarifazgo, que era un impuesto por la importación y exportación de productos. Tenemos a la media nata, que afectaba pues a los sueldos de los funcionarios públicos. El cabezón, que es un impuesto por la propiedad rural no explotada. La avería, que era un impuesto para financiar a la Armada del Sur, para proteger pues los barcos comerciales ante el ataque de piratas y corsarios, que a veces eran asaltados y no llegaban a Sevilla o a España, propiamente dicho. El impuesto de la composición era un pago por la legalización de tierras, el cobo por acuñar monedas y la derrama era para financiar pues a la corona española en épocas de guerra. Este tipo de impuestos solamente afectaba a las élites dominantes, ya que los indígenas pagaban otro tipo de impuestos, ¿no? El tributo indígena, el diezmo, etc. ¿Cuáles eran las formas de explotación, profesor, en, en la época colonial contra el indígena? Tenemos a la mita minera, eran trabajadores que eran explotados en las minas. La mita obrajera, ellos eran obligados a trabajar en los talleres artesanales, principalmente para la elaboración de textiles. La mita de plaza era pues trabajos forzados que tenían que hacer los indígenas en la construcción de puentes, caminos, etc. Tenemos el yanaconaje, básicamente pues era una especie de servidumbre en la cual los indígenas tenían que trabajar en las haciendas de sus patrones, los terratenientes. El pungaje, un servicio doméstico para el grupo dominante. Esas eran las formas de explotación que se daban en tiempos de la colonia. Es increíble que el yanaconaje subsistió hasta los años 70 del siglo XX. Con la reforma agraria eso terminó. Vamos a ver ahora un tema importante también con respecto pues al aporte cultural, ¿no? ¿Cuáles eran las principales manifestaciones culturales en tiempos de la colonia? Tenemos, por ejemplo, en lo que se refiere a la educación, fue sin duda pues elitista, memorista y dogmática. Aquí pues figuran las universidades que estaban reservadas solamente para los españoles, para la nobleza española y para la aristocracia criolla. Entre las más importantes universidades que sobresalieron fue San Marcos, que fue fundada en 1551. Está pues la de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, 1677 aproximadamente. San Antonio de Abad, Cusco, 1692, la Universidad de San Agustín, Arequipa. Casi la mayoría de las universidades jóvenes estaba a manos de los dominicos, una orden religiosa que llegó acá pues en tiempos de la conquista española o de la invasión española. Luego tenemos a los colegios mayores, que eran reservados también para las élites criollas y españolas, quienes recibían pues una especie de educación secundaria. Tenemos a los colegios menores, en la cual pues se impartía una educación elemental, básica, para los criollos pobres y también para los mestizos.
Y por último tenemos pues al colegio de caciques, que estaban exclusivamente reservadas para la nobleza indígena y que estaba bajo la administración de los jesuitas. En cuanto pues a religión, se impuso pues el Tribunal de la Santa Inquisición, aunque hay que recordar pues que esta institución, más que promover el cristianismo, la fe católica, imponiendo el temor, el terror, fue más bien una institución política, es decir, se utilizó con fines políticos para evitar pues cualquier tipo de conspiraciones, atentados contra el orden colonial. Se hizo toda una campaña tremenda para poder obligar a los indígenas a que dejen de seguir alabando a sus deidades andinas. Para ello, la iglesia utilizó mecanismos forzosos, terribles, métodos crueles, para obligarlos a evitar pues que sigan profesando su religión. A esto se le conoce como la extirpación de idolatrías, que es algo que se ha visto que es muy notorio, ¿no? En ese tiempo. Ahí está, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar ahora acerca de las reformas borbónicas. ¿Qué es, profesor, las reformas borbónicas? Fue un proceso de cambios promovidos por la dinastía de los Borbones para reestructurar el imperio español en función pues de los avances del capitalismo. El objetivo pues era lograr pues una mejor explotación de los recursos de las colonias, ya que los españoles se dieron cuenta pues de que tenían enormes riquezas, pero no habían avanzado casi nada. Se habían rezagado enormemente en comparación a Inglaterra, Francia, Holanda, por ejemplo. España, pues, la economía española se había quedado estancada. Por eso que, y más aún, hay que recordar pues que a mediados del siglo XVIII en Inglaterra ya se estaba produciendo pues un gran desarrollo económico, a la cual pues se llamaría esto la revolución industrial. ¿Cuáles son los antecedentes, profesor, a las reformas borbónicas? ¿Por qué los borbones llegan al poder? ¿Cómo es así que sustituyen a los Habsburgo? Bueno, el último rey de la dinastía de los Habsburgo de España era Carlos II, en la cual pues murió sin dejar heredero. Entonces, ahí es donde empiezan pues a haber pugnas, intrigas entre las más importantes familias de Europa para ocupar el trono de España. Ahora, algo interesante acá, jóvenes, es que Carlos II tenía un sobrino nieto emparentado con la dinastía de los Borbones en Francia. Era a la vez este personaje sobrino del rey Luis XIV de Francia. Nos referimos pues a Felipe de Anjou. Ante el temor de esta unión de los tronos de España y Francia, Inglaterra, Austria, Prusia y Portugal se oponen a la coronación de Felipe de Anjou. Ahí pues donde se produce la guerra de sucesión española. Y este conflicto termina con el Tratado de Utrecht, donde la dinastía Borbona se compromete a mantener separados los tronos de España y Francia. Inglaterra, Austria, Portugal y Prusia obtienen beneficios territoriales y comerciales después de la guerra de sucesión. Y después de este conflicto, Felipe de Anjou se convierte en el rey Felipe V de España, jóvenes, dando paso al inicio de la dinastía de los Borbones en el trono español. Principales reformas, profesor. Bueno, en el ámbito económico se da pues el navío de permiso, que en este caso un barco inglés, por ejemplo, puede llevar mercadería a la feria de Portobelo para luego ser trasladado al Callao.
Es decir, ya el monopolio comercial empieza pues a desmoronarse. Está permitiendo que sean otros países que puedan comercializar con las colonias de España. También vemos lo que es el derecho de asiento, en la cual pues Inglaterra abastece a las colonias de España de esclavos provenientes de África Occidental, es decir, les va a quitar el negocio a los portugueses. Recuerden que los primeros esclavistas del siglo XIX, del siglo XVIII, fueron los portugueses y que al final pues fueron desplazados por los ingleses. El navío de permiso, o perdón, el navío de registro consiste en que un barco, por ejemplo, registrado, puede hacer muchos viajes, donde puede descargar mercadería en América. Prácticamente aquí pues se suprime el monopolio. Por lo tanto, la Casa de Contratación de Sevilla se anula completamente. Aquí pues se produce un libre comercio en 1778, que sin duda pues fue la más importante medida implantada por el rey Carlos III, sucesor de Felipe V, en la cual pues se liberó el comercio entre España y sus colonias, permitiendo pues a Inglaterra tener un control del mercado en esta parte de la región. Y como consecuencia del libre comercio, se crean nuevos puertos que van a competir con el Callao. ¿Qué puertos se crean, profesor? La de Buenos Aires, la de Caracas y Valparaíso principalmente. Como parte pues, del libre comercio se implementan aduanas terrestres, la cual pues buscaban garantizar una mayor tributación, pero eso perjudicaba pues a los comerciantes criollos, a los nobles indígenas, porque obviamente era un aumento de impuestos que también afectaban directamente a la población. Por eso una de las razones pues, de las rebeliones indígenas justamente fue por el incremento de las aduanas o de los impuestos de aduanas. Esto también generó pues un descontento por parte de los criollos, donde se veían perjudicados económicamente. En el ámbito político, para descentralizar mejor la administración política colonial, se crean nuevos virreinatos. El virreinato de Nueva Granada, que se creó en 1739, el Río de la Plata en 1776, y también capitanías generales, que eran jurisdicciones militares justamente para administrar poblaciones indígenas rebeldes. Se crearon pues la Capitanía de Chile, la Capitanía de Venezuela, ¿no? Estas capitanías tienen un menor rango, son de un rango inferior a los virreinatos y están gobernados por un capital general. Se produce también pues el Tratado de San Ildefonso en 1777, en la cual se redefinen las posesiones territoriales entre Portugal y España, otorgándole pues a Portugal en este caso le otorgó la colonia Sacramento a España. También acá se implementa el sistema de visitas, en la cual pues consistía en nombrar a funcionarios que viajen a las provincias para fiscalizar a las autoridades virreinales y así evitar pues actos de corrupción, que era muy notorio en ese tiempo. Se produce también la expulsión de los jesuitas en 1767. En ese tiempo estaba gobernando pues Amat y Junyent. Él recibe la orden del rey de expulsar a los jesuitas. El pretexto era pues de que esta orden religiosa no le era fiel a la autoridad del rey, pero era falso. Lo que buscaba la corona española era apropiarse de sus bienes de los jesuitas, ¿no? Ese era el propósito principal. Y como parte pues, de estas reformas, se reemplaza pues los corregimientos. En lugar de ellos pues se establecen las intendencias, ¿no? Las intendencias. Profesor, ¿cuáles son las mayores consecuencias de las reformas borbónicas? Porque me van a preguntar, ¿sí o no? Sí, claro, por supuesto que te van a preguntar. Bueno, hay una mayor presión fiscal sobre la población, por lo tanto, pues van a haber rebeliones, las famosas rebeliones indígenas. Hay una mayor competencia comercial, creándose nuevos puertos, perjudicando a quienes, a la élite criolla limeña, que habían perdido su hegemonía. Y esta presión fiscal
sobre la población provoca pues un descontento, un malestar, y van a traer pues secuelas terribles, por el cual pues España va a tener pues que hacer ciertos cambios ante las protestas sociales por estas reformas. Muy bien. Preguntas, dudas, chicos. Vamos a resolver unas preguntitas que tengo para ustedes. ¿Alguna inquietud de repente, jóvenes? Muy bien. Primera pregunta, a ver. Dice, el sistema de flotas y galeones era la forma de comercio entre España y sus colonias americanas. Este sistema favoreció a los comerciantes sevillanos, quienes al controlar la cantidad y calidad de los productos podían introducir productos de contrabando, trasladar por tierra sus productos a Panamá, desarrollar el comercio intercolonial o vender sus mercaderías en el puerto del Callao. ¿Qué hacen ustedes, chicos? ¿La D, sí o no? Muy bien, vamos a ver acá. Listo. La administración metropolitana incluía una serie de instituciones dentro de las cuales el Real y Supremo Consejo de Indias no estaba vinculado a la función de elegir a las autoridades virreinales. A ver, otra vez. La administración metropolitana incluía una serie de instituciones dentro de las cuales el Real Supremo Consejo de Indias no estaba vinculado a la función de elegir autoridades virreinales. Sí era su función. Proponía autoridades, más bien dicho, ¿no? Proponía autoridades y el rey era el que tomaba la última decisión. Dar leyes que hagan regir al virreinato, eso es cierto. Proponer al rey las políticas relativas del Nuevo Mundo. Elegir caciques provinciales, no, eso no es de su competencia, ¿no? Muy bien, entonces esa es la respuesta, la D. 3. Una de las innovaciones establecidas por los monarcas españoles para sus colonias americanas fue el denominado. Este documento sellado era entregado en España por el Consejo de Indias al virrey que asumía funciones. La información debía estar celosamente guardada por el virrey. En caso de que éste fallezca repentinamente, la Real Audiencia abría el sobre y en él figuraba el nombre del sucesor interino del virrey. Esto era pues el Real Acuerdo, Real Cédula, Repartimiento, Pliego de Montaja. ¿Cuáles dices tú? El Real Acuerdo, ¿no? Cuando la Real Audiencia en este caso asumía esa función política, el Real Acuerdo. Muy bien. Desde la llegada de los primeros conquistadores al Perú, se notó una gran influencia de las órdenes religiosas cristianas. Los españoles trajeron en una mano la espada y la otra la cruz, como lo afirmaba José Carlos Mariátegui. La primera orden religiosa al llegar al Perú, ¿quién fue? A ver, ¿se acuerdan del padre Valverde cuando da la orden pues para apresar a Atahualpa? ¿De qué orden religiosa era nuestro amigo el padre Valverde? Era un dominico, ¿no? Incluso los dominicos recuerden que van a tomar el control de las universidades y además también van a tomar el control del Tribunal de la Santa Inquisición. ¿Eh? ¿Ya? Durante el periodo colonial llegaron al Perú varias órdenes religiosas. Ah, bueno, está repitiendo otra vez, ¿no? Ah, no. Católicas, con el objetivo de convertir a los aborígenes al catolicismo. En el siglo XVIII, una de las
de ellas fue expulsada por mandato de la corona española. ¿Quiénes fueron expulsados, se acuerdan? Como parte de las reformas borbónicas. Dominicos. ¿Los dominicos o los jesuitas? Jesuitas, digo, Los jesuitas. jesuitas, ¿no? Los jesuitas. Ahí está, muy bien. Las reformas borbónicas del siglo XVIII crearon una nueva división política en Sudamérica, apareciendo pues nuevos territorios que controlaban con el mismo rango que el Perú. Estos territorios son, o sea, hablamos pues de dos nuevos virreinatos, ¿no? El virreinato de Nueva Granada y el virreinato de Río de la Plata. Muy bien. En 1767, Carlos III decretó la expulsión de la Compañía de Jesús de sus dominios. Entre los motivos políticos que tuvo, podemos mencionar que la corona tenía la necesidad de controlar los cuantiosos bienes de los jesuitas. Es correcto, pero creo que ahí habla de político, no económico, ¿no? Los jesuitas desconocían la autoridad del monarca, argumentando que era inferior al papa. Los jesuitas abandonaron su labor educativa en el virreinato. Todas las zonas religiosas se oponían al tribunal de la Santa Inquisición. Bueno, acá habla pues motivos políticos, ¿no? Pero la razón mayormente fue económico. ¿Podría ser la corona tenía la necesidad de controlar los cuantiosos bienes de los jesuitas? Perdón, perdón. La corona tenía la necesidad de controlar los cuantiosos bienes de los jesuitas. Claro, esa es la verdad, pero ahí más o menos es un hecho económico, ¿no? Lo que nos pide es un motivo político y podría ser la B, podría ser la D, bueno, la C no, pero la D o la B, ¿qué dice usted? O sea, lo que tú La dices es B. correcto. La corona quería apoderarse de los bienes, pero es un tema, una causa económica real, ¿no? Pero acá lo que nos pregunta es un motivo político. ¿Cuál podría ser ahí? La B, ¿no? Ajá. La B, muy bien. Correcto, muy bien, excelente. Luego de la Guerra de Sucesión Española, la dinastía francesa Borbón se estableció en la corona española. ¿Cuál fue la causa por la cual esta dinastía promovió profundas reformas en sus colonias americanas? ¿Querían combatir las rebeliones indígenas? ¿Tenían conflictos territoriales con Inglaterra? ¿Buscaba garantizar una explotación más rentable de sus recursos? ¿O necesitaba fomentar el progreso del virreinato del Perú? Recuerden que una de las razones de las reformas borbónicas, de las reformas borbónicas era pues incrementar más la producción, por eso hubo mayor presión fiscal porque querían obtener más recursos, ya que se sentían rezagados frente a Inglaterra y otros países capitalistas. Por eso que buscaban garantizar una mejor explotación y eso perjudicó pues a los criollos, a las élites y también a la población en general, ¿no? Muy bien. Sí. Los estudios educativos en el virreinato estuvieron separados por niveles denominados primeras letras, estudios menores y mayores, y el paso de un nivel a otro no lo determinaba la edad, sino las aptitudes del estudiante. La educación que se impartía en el virreinato a cargo de las diversas órdenes religiosas tenía un marcado carácter elitista y memorista, ¿sí o no? Claro, ¿no? Es un carácter que lamentablemente seguimos arrastrando, ¿no? En el colegio. La Guerra de Sucesión Española terminó con el triunfo de Felipe V, de origen francés, en el trono español, gracias al apoyo inglés. El estrecho de Gibraltar en el Tratado de Utrecht de 1713 trajo como consecuencia el desarrollo inglés en la industria, predominio español en el Mediterráneo, fin de la dinastía Borbón en España o control inglés sobre el Mediterráneo. Bueno, una vez que Inglaterra se apropia del peñón de Gibraltar en desmedro de España, Inglaterra pues empieza un desarrollo de su industria, ¿no? Surge pues la primera revolución industrial. Muy bien. O es parte de ella también, ¿no? En este caso. Con las reformas toledanas se estableció pues un férreo control sobre la población indígena, además con el objetivo de monetarizar
y quebrar la autarquía de la economía indígena. Se creó pues la MITA en correspondencia con las reducciones, los repartimientos, el tributo indígena o los repartos mercantiles. Bueno, una de las medidas que hizo Francisco de Toledo era pues aplicar las reducciones, que era pues obligar a la población a establecerse en un solo sitio y desde ahí pues cobrarles impuestos y también llevarlos o reclutarlos para llevarlos a las minas, ¿no? Las reducciones. Ya está, muy bien, chicos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí, chicos? Bien, jóvenes, terminando esta sesión, vamos hoy día a desarrollar en el curso de geografía lo que es el cambio climático y el calentamiento global. La semana pasada habíamos hablado sobre los climas, habíamos mencionado pues que existen algunos factores por el cual determinan pues los climas del Perú, ¿no? Tenemos más de 27 tipos de climas y claramente pues cuando existe este cambio climático, el calentamiento global, claramente pues va a perjudicar nuestro territorio por ser, obviamente, ser muy diverso, ¿no? En lo que se refiere al clima. Antes de hablar sobre el cambio climático, calentamiento global, es importante mencionar, o antes de hablar, perdón, de calentamiento global, hay que mencionar lo que es el efecto invernadero, ¿correcto? A ver, el efecto invernadero, jóvenes, consiste pues en la relación de calor, en la retención del calor del sol en la atmósfera, ¿no? Es un proceso natural, ojo, es natural, es un proceso natural que genera pues un ambiente cálido sobre la superficie terrestre. ¿Cuál es la causa del efecto invernadero? Pues la concentración de gases en la atmósfera, ¿no? ¿Cuáles son sus consecuencias, profesor? La formación de los ríos, por ejemplo, a partir pues, del deshielo de los nevados, la regulación de la temperatura de la superficie terrestre, por la cual pues permite que se desarrolle la vida tranquilamente, ¿no? Entonces, es importante siempre mencionar. Mayormente, pues, ¿cuáles son los gases que se... ¿Cuáles son los gases que mayormente son retenidos? Hablamos pues de los famosos gases de efecto invernadero, como es el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, etcétera, ¿no? Ahora sí, ¿qué es el calentamiento global, jóvenes? Perdón, el cambio climático. Es la alteración pues, de la composición de la atmósfera debido pues, principalmente a la actividad humana, pero también es parte pues, de la actividad natural. El efecto invernadero, por ejemplo, parte de ello, ¿no? Causas por las cuales hay cambio climático, bueno, la deforestación, que es principalmente pues una actividad humana, hay mucha deforestación, pérdida pues de áreas verdes, está la emisión del CO2 por las fábricas, el implemento del parque automotor, el uso indiscriminado de los recursos energéticos, ¿no? Principalmente pues nos referimos al carbón, al petróleo, etcétera, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias, profesor, que nos podría traer todo ello? El calentamiento global, tema que vamos a ver a continuación, y los gases de efecto invernadero, ¿no? Muy bien. Entonces ya habíamos hablado un poco sobre el efecto invernadero, ¿correcto? Ahora, si bien es cierto, el efecto invernadero es necesario para el desarrollo de la vida en la Tierra, ya que nos regula pues la temperatura ambiental y con ella pues nos permite incluso favorecer pues el desarrollo del ciclo del agua, ¿no? El desplazamiento de las masas de aire sobre la superficie, etcétera. Pero obviamente con la actividad humana esto se mezcla, estos gases naturales se mezclan con la actividad humana y empezamos a tener pues serios problemas. ¿Qué es el calentamiento global, profesor? Así, en términos así concretos, como para más o menos darme una idea en qué consiste. Bueno, consiste pues en el incremento de la temperatura ambiental, ¿no? Sobre el origen o las causas de este proceso, jóvenes, se identifican pues dos posturas. Una es producto de la dinámica natural, es decir, propia de la Tierra, y también es producto de la emisión de los gases de efecto invernadero, en la cual pues hay un origen netamente humano. A ver, te comento, observa por favor acá el gráfico que te he colocado aquí. Miren,
Vamos en primer lugar a hablar sobre el origen natural del calentamiento global. Miren, se estima que la radiación y las erupciones volcánicas tienen sobre el clima una magnitud 4 o 5 veces mayor que los impactos de la actividad humana. ¿Correcto? Ahora, estudios realizados de las temperaturas global atmosférica en los últimos 1000 años, ojo, en los últimos 1000 años, nos han mostrado pues que la temperatura global promedio disminuyó unos 2 grados centígrados en el último milenio. Y se observa pues que el calentamiento global que se ha observado durante los últimos 150 años precisamente es un periodo corto en la historia geológica. E incluso podemos afirmar, jóvenes, que el actual calentamiento global es más frío que hace miles de años atrás, cuando aún no existía pues la emisión industrial de los gases de efecto invernadero. Por ejemplo, mira acá, esta es actualmente nuestra actual temperatura, que obviamente puede ir incrementándose por el calentamiento global por razones netamente humanas, por la actividad humana, ¿no? Por la emisión de gases tóxicos. Pero hubo periodos donde la intensidad de calor era mayor, como por ejemplo aquí, hace 1000 años atrás. Más bien, pues entre el año 1400 y 1800 tuvimos una pequeña edad de hielo, ¿no? Una bajada de temperatura considerable. Entonces, eso nos indica, jóvenes, que toda esta, esta publicidad, ¿no? Sobre el cambio climático, que hay que detener el avance de los gases tóxicos, hay que detener el avance de las emisiones que producen las grandes industrias. Entonces, en realidad lo que están buscando es tratar de causar un poco de temor de colectivo social cuando llega el momento de hacer ese cambio, de sustituir estos recursos energéticos por otros renovables, más, más que procuren el cuidado del medio ambiente. Obviamente, ¿qué es lo que va a ocasionar? Que vayamos, ¿no? Justamente por esos recursos. Recursos que ya están en sus manos. Pero ¿por qué no lo hacen todavía, profesor? Porque todavía están esperando pues en sacar mayor provecho estos recursos que causan el daño necesario a la tierra, pero luego va a llegar un punto en que lo van a ir desechando o ya no lo van a utilizar y van a optar por esos recursos que ahora pues están en sus manos, básicamente, ¿no? Ese es el propósito. Porque miren, ha habido pues desde años atrás una serie de reuniones, está pues por ejemplo el protocolo de Kioto, importantes reuniones en Copenhague, e incluso la COP que organiza Francia, es un ejemplo en el cual han existido muchas reuniones, pero no han actuado como corresponde, porque los principales responsables de la emisión de gases tóxicos son los países industrializados. Y claramente, pues ahí estamos viendo que están dilatando el asunto. Pero están pretendiendo, pues, de que va a haber un aumento tremendo de la temperatura y que eso puede provocar catástrofes tremendos, cuando en realidad, pues, vemos claramente que hubo periodos en el cual hubo más calor y no hubo, pues, revolución industrial en esa época. Pero están utilizando, pues, como este medio eh, o asustando a la población, ¿no? Con un propósito claro, ¿no? De hacer el cambio, pero un cambio que ellos crean obviamente conveniente de acuerdo a sus tiempos que ellos necesiten dar. Lo cierto es que hay un origen humano por parte del calentamiento global, claro que sí, que es la versión pues más difundida, ¿no? Sobre el origen del calentamiento global, pero sabemos pues que hay un origen natural, ¿no? La Tierra también se eleva, la temperatura se eleva por sí misma. Aquí prácticamente esta teoría sobre el origen humano del calentamiento global pues se sustenta pues en la relación directa que existe entre la emisión de los gases de efecto invernadero, que son gases netamente tóxicos creadas por el hombre, ¿de acuerdo? Por la actividad industrial y por el incremento pues de la temperatura ambiental. Entonces, a partir de esta relación se propone pues reducir
la emisión industrial de dióxido de carbono principalmente, ¿no? Como una necesidad pues para hacer frente a los efectos climáticos del calentamiento global, que claramente pues permite pues o desata sequías, inundaciones, etcétera. Entonces, profesor, ¿cuál sería acá la diferencia principal entre el efecto invernadero y el cambio climático? Bueno, a partir pues de estas investigaciones, de estos ejemplos que hemos dado, podemos decir pues que existen pues ciertas diferencias. Por ejemplo, el efecto invernadero es una retención de calor en el aire, ¿sí o no? Mientras que el calentamiento global es el incremento de la temperatura ambiental. El efecto invernadero es un proceso natural. El calentamiento global es un proceso artificial, principalmente de origen humano. El origen del efecto invernadero prácticamente lo que hace es la concentración, que evita justamente que los rayos del sol puedan dispersarse. En cambio, el origen del calentamiento global es el incremento del efecto invernadero por el aumento de la temperatura. El efecto invernadero genera un ambiente cálido. El calentamiento global lo que genera es un cambio climático. Y ya hemos estudiado, pues, ¿no? ¿Qué es un cambio climático? ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuáles podrían ser, profesor, las consecuencias del calentamiento global? Bueno, claramente pues va a haber una modificación de la dinámica del cinturón oceánico transportador, ¿no? Recordemos pues que el cinturón oceánico transportador es una corriente marina, ¿no? Que transporta pues el calor de unos puntos a otros de la Tierra. Por otra parte, recordemos pues que la dinámica de esta corriente marina se puede pues alterar por el derretimiento pues de los glaciares y con ello pues hay un cambio en la temperatura ambiental similar a la última etapa glacial. ¿Y eso qué puede provocar, profesor, cuando los glaciares se, se derriten? Inundaciones. Principales ciudades costeras van a obviamente estar sumergidas. Ahí ya las futuras islas en algunos lugares de Oceanía están condenadas a desaparecer si esto obviamente eso ocurre. Con respecto a los cambios en la distribución geográfica de las especies, profesor, ¿qué nos puede decir? Bueno, las variaciones pues en los patrones oceánicos como el fenómeno del Niño, el régimen de lluvias pueden desencadenar pues cambios en la vegetación y que y que pueden ser permanentes, que claramente pueden afectar el desarrollo de la vida que la sustenta. Es importante mencionar pues que este proceso forma parte pues del desarrollo propio de la naturaleza y no solamente como consecuencia pues del calentamiento global, ¿no? Eso también hay que recalcarlo. De hecho, pues se va a producir una afectación económica y social. Recuerden que las consecuencias que produce el calentamiento global puede ser pues inundaciones provocadas por por las prolongadas lluvias, desborde de los ríos, que claramente pues provocan un daño irreversible en la población. Y bueno, hay que tomar en cuenta pues que estas consecuencias llevan a tomar medidas importantes de tratar de reducir pues los gases de efecto invernadero. Pero repito, ¿no? Esto ya debería haberse dado hace tiempo atrás, pero no, no se ha dado, ¿no? Me imagino que cuando las grandes industrias lleguen a un acuerdo, se realizará. El protocolo de Kioto es un acuerdo internacional pues, que tiene el objetivo, jóvenes, de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que causa pues, el calentamiento global. Principalmente pues, hablamos de el dióxido de um, dióxido de carbono, el CO2, el famoso CO2, el gas metano, el óxido nitroso, ¿verdad? Ahora, este protocolo, jóvenes, fue adoptado en 1997 y recién entró en vigencia en el 2005, en la cual, pues, repito, ¿no? Propone, pues, la reducción de gases de efecto invernadero, los famosos CI, en el cual la meta es un porcentaje aproximado, pues, de al menos el 5%, ¿no? Ahora, se han dado otras reuniones importantes,
para tratar pues de reducir el dióxido de carbono, ¿no? Por ejemplo, en el 2010 en Cancún, México, en el 2011 Durban, Sudáfrica, ¿no? Pero la reducción de emisión de dióxido de carbono jóvenes de parte de los países industrializados comprende pues para sus respectivas empresas modificar pues los costos de producción y a partir pues de la implementación de sistemas de energía alternativas. Y eso obviamente es un costo que en estos momentos no están dispuestos a asumir, lamentablemente. El calentamiento global, jóvenes, es gravísimo porque genera pues cambios en los patrones meteorológicos, intensidad pues y frecuencia de lluvias, humedad, vientos, y más en nuestro país donde tenemos una diversidad de climas, ¿no? Y que obviamente pues genera ese cambio climático tremendo, ¿no? Muy bien. Entonces, ese es algo que yo justamente quería compartir con todos ustedes. Bien, chicos, preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí sobre el tema de hoy. ¿Alguna inquietud?